Ahí está, ya está. Digo, se me olvidó, pensé que el pastor lo puso anteriormente, pero sí es cierto. No. Entonces, hermanos, partamos con este tema. ¿Alguien sabe por qué se le dice introducción al Antiguo Testamento? Porque lo que estamos estudiando es, aunque la materia es Pentateuco, se le conoce como introducción al Antiguo Testamento, porque esta va a ir de la mano con todo lo que va a llevar. O sea, después de Pentateuco vienen profetas mayores, menores, históricos, etcétera, etcétera, y nos vamos desarrollando. Pero se le conoce como introducción al Antiguo Testamento. ¿Alguien tiene una idea por qué le decimos introducción al Antiguo Testamento? ¿De casualidad? Este, si no, pues vamos a poder explicar un poquito esto. La palabra introducción, en ese sentido, se deriva del latín. Introduciré, que significa guiar o introducir a algo, como la palabra bien se denota en el español. Esta acción representa la idea de traer o guiar a alguien a un punto principal. Esa es la intención. Es la intención del conocimiento de una materia que se refiere particularmente. Abre un camino para el estudio, en este sentido, de alguna materia física o de algo particular. O sea, no es tan general. Cuando hablamos de introducción, hablamos de eso. ¿Qué significa escribir una introducción desde una perspectiva evangélica? Porque podemos tener definiciones, recuerden que hay definiciones de afuera del mundo, pero ¿qué significa una introducción con respecto a una perspectiva evangélica? Entran dos cosas. Significa traer el texto como la iglesia lo ha recibido, sin negar la posibilidad de fuentes diversas ni historias del desarrollo de los libros bíblicos concretos. El punto focal de la introducción se centra de una manera clara en llevarse a cabo un texto canónico, o sea, conservar el canon en su plenitud. Este enfoque armoniza con los intereses de la teología canónica, el estudio literario bíblico. Entonces, por eso usamos un poquito el concepto de introducción, pero también dentro de la introducción se busca tener un alcance, porque no solo es el alcance. La introducción suele dividirse de dos maneras cuando hablamos en el concepto bíblico. El Antiguo Testamento se divide en dos áreas: introducción general y introducción especial, casi casi como el concepto de la Biblia. La primera, que es la general, se ocupa de temas que abarcan todo el testamento. Aspectos como el texto y el canon junto. Ponemos un ejemplo, una doctrina, la soberanía de Dios. Esta doctrina no se cierra solamente en el libro de Génesis. La soberanía de Dios está como hilo conductor desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces puede ser estudiada en este sentido. Hay una Biblia que se llama la Biblia del Pescador. No sé si alguien la conoce. Es una Biblia curiosa porque nos ayuda a buscar temas particulares en el desarrollo de toda la Biblia. Si tú vas a hablar de amor, no te va a dar un tema teológico, pero sí te va a ayudar para que muestres, por decir, Génesis, Éxodo, en Números, en San Juan, en Marcos y en Apocalipsis hay amor, por decir algo, ¿no? Y tal vez lo más relevante está en Corintios 13. Y la Biblia te ayuda a seguir ese hilo. Más o menos esa es lo que es la general en aspectos como texto y canon. La segunda trata de libros individuales. El concepto especial habla más del concepto, en este sentido, eh, del estudio particular o individual de ello. Nuestro estudio, nos centraremos especialmente en el desarrollo del libro por libro. Nuestra finalidad va a ser estudiar libro por libro. Nos estamos introduciendo hoy, pero vamos a enfocarnos en Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomios, y vamos a hablar de puntos focales importantes que les van a ayudar. Como les dije, un poco del contexto histórico, razón, motivo, circunstancia del libro, por qué fue escrito,
cuál es el propósito del libro, a quién fue escrito el libro, cuál es el mensaje teológico, cuál es la crítica literaria, porque hay libros, ¿cómo están escritos? Son históricos canónicos, son históricos proféticos. ¿Qué nos ayuda este sentido? ¿En qué sentido nos ayuda a entender qué es un histórico profético? Que es un concepto histórico ley. Hay libros que nos vamos a topar cuando entremos ahorita, de que no solo tienen un concepto literario. Hay uno de los libros, se lo adelanto, en el Pentateuco, que maneja muchos conceptos literarios. Maneja profético, narración, poético, leyes, sapiensal. Y tú dices, chispas, ¿y cómo me acerco al estudiar este libro o cómo lo atiendo? Porque a veces nosotros nos vamos a Apocalipsis, vamos a estudiar Apocalipsis, pero nosotros sabemos que es profético y tiene muchas figuras de lenguaje, que no todo lo que se narra es como ese contexto, tiene figuras para interpretarlas. Tú cuando ya tienes ese conocimiento, tienes un acercamiento un poquito más claro del libro porque entiendes que no todo lo que aparece es como debería representarse, sino son figuras del lenguaje que se usan mucho dentro de la Biblia, como hay también perdón, dentro de la Biblia, que son comparativos. Uno de los salmos, como el siervo que brama, la palabra como hace referencia a que esta es la enseñanza, pero es como el siervo. Entonces, podemos ver que hay esas unidades que nos ayudan a entender que ahí o en ese salmo se está haciendo un comparativo. Mi anhelo a la ley es como este siervo que está en angustia, desesperación y anhela el agua. Entonces, esos son conceptos que podemos entender y nos va a ayudar mucho cuando lo empezamos a entender desde el Antiguo Testamento, hermanos. Entonces, vamos teniendo ya una idea general o particular realmente en este sentido. Entonces, ¿cuál es la idea de lo que vamos a buscar en este tiempo? Antecedentes históricos, análisis literario y mensaje teológico. Estos son los temas que Antecedentes, nosotros... perdón. Adelante. ¿Antecedentes qué dijo? ¿Históricos? Antecedentes históricos, análisis Ujú. literario y el mensaje teológico. Ok, gracias. Nos van a ayudar a entender, porque cuando entendemos el antecedente histórico, entendemos una parte, quién lo escribió, para qué lo escribió, lo que estaba aconteciendo, situación que nos va a narrar. Análisis literario, nos va a hablar del texto, cómo fue escrito, cuáles son las intenciones, si es una prosa, si es un poema, si es una profecía, cuál es el sentido, para que cuando nosotros nos acerquemos a la lectura, nos lleve. Y una de las cosas importantísimas, perdón, es el mensaje teológico. Toda la palabra tiene mensaje de parte de Dios hacia nosotros. Tiene una enseñanza profunda. No podemos perder de vista esto. Por eso no podemos tampoco descontextualizar a la Biblia, porque muchas veces tenemos un problema. A veces hay pasajes que descontextualizamos de toda la Biblia. Una de las cosas claras es que la Biblia se interpreta a sí misma. La Biblia se interpreta a sí misma y ayuda a interpretarse todas nuestras dudas. Y la Biblia en su profundidad, por eso es inspirada por Dios para enseñarnos, dirigirnos, se interpreta a sí misma. Por ello no podemos aislar muchas veces temas particulares sin tener el contexto anterior, posterior, particular, pero también de toda la Biblia. ¿Por qué les pedí o les pido que lean todo Génesis? Yo personalmente, cuando voy a predicar una sección, un tema, una carta o un libro, leo primeramente todo el libro o toda la carta, porque el contexto general me ayuda mucho a trabajar el texto particular, porque entonces entiendo cuál es la profundidad de todo lo que se está enseñando, pero también hay enseñanzas particulares que son visibles. Por ponerles una idea, yo estoy predicando la carta a los Corintios y te llama la atención que una de las cosas que Pablo, yo la abarco desde ese punto de vista, Pablo habla mucho de la unidad. Si ustedes se dan cuenta, los primeros 4 capítulos de la carta
de Primera de Corintios, va a enfocar Pablo mucho al concepto de la unidad. Y es curioso porque luego va a tratar temas problemáticos, porque la carta de los Corintios es una carta muy, muy problemática, donde una iglesia que tiene todos los dones, tiene todos los ministerios, tiene toda la ciencia, tiene todo el conocimiento, pero también tiene todos los problemas, diríamos nosotros en nuestro tiempo. Es una iglesia que tiene todos los problemas del mundo. Hay divorcios, hay temas con respecto a pleitos entre hermanos, hay problemas de quién es mejor, hay problemas con respecto a si se casan o no se casan, problemas teológicos con respecto al culto público, a la adoración, a la Santa Cena. Entonces, wow, pero no que al principio del capítulo nos dices que es una iglesia llena de todos los dones, de toda ciencia, pero te va a decir en el 13 también es una iglesia que les falta amor, porque les dice, pueden tener todo, pueden ser todo, pero si no hay amor, vienen a ser como metal que resuena, que solo hace escándalo. Entonces, nos damos cuenta cuando podemos tener lo general, nos ayuda mucho a trabajar particularmente temas individuales. Y eso les va a ayudar mucho a ustedes cuando les toque dar una clase, cuando les toque dar una predicación, cuando les toque dar una enseñanza, porque tenemos un tema general que lo podemos llevar a lo particular. Por decir, hay un libro cuando lleguemos a él que nos va a hablar de la santidad de Dios. El tema central en ese tema que es Levítico, nos va a hablar exclusivamente de la santidad de Dios. Entonces, todo el libro descansa en el tema de que Dios es santo. Entonces lo empezamos a abordar desde ese punto de vista y nos va a abrir mucha profundidad. Entonces, ¿alguna pregunta, hermanos? ¿Alguna duda, aportación? Para que... Hermano, una pregunta, me apenas voy entrando porque me problemas técnicos. ¿La clase se va a grabar? Se supone que lo puse a grabar, Ah, ok, gracias. según Sí, yo. sí, no es que como voy entrando y la bibliografía nos la va a mandar en el transcurso de la clase o nos la va a mandar en una sección por WhatsApp. Bueno, subo en el grupo de WhatsApp y les mando los libros en PDF. Mi finalidad también es que cuando doy temas así es que no busquen el libro porque a veces se complica. Estamos en diferentes lugares y es Sí. difícil a veces adquirir un libro. Me pasa a mí, en mi caso, yo estoy en la ciudad de Yucatán y Ah, aquí en mire. Yucatán es muy caro los materiales y a veces no hay los temas. Yo cada vez que voy a la Ciudad de México aprovecho comprar todo lo que yo tenga que comprar para traerlo, porque me sale más barato traerlo de la Sí. Ciudad de México. Pero a veces he buscado libros aquí que no encuentro. Les pongo uno que me costó trabajo, Símbolos Doctrinales, donde están todos los catecismos juntos. Aquí en Mérida me costó 850 pesos el libro. Dices, demasiado caro cuando en la Ciudad de México está en 420, 350, algo así. Y a veces hay lugares aquí, exactamente, eso me costó 800 pesos, hermano Luis. Aquí en Mérida me costó 800 pesos porque es edición nueva, ese libro de símbolos doctrinales. Se supone que es edición, pero aquí, para que vean el sureste, bueno, no sé cuánto le salió a usted, aquí me salió 800 pesos ese libro. En Está, la edición vieja, perdón, que en la edición vieja, la de portada de beige, estaba en 300 en la librería, ¿cómo se llama? Maranata, que está llena acá en la Ciudad de México, sí, ahí Ángel en Quevedo. Bolívar. Ah, Miguel Ángel de Quevedo es la que más tiene. Miguel Ángel y Quevedo. Ahí compro Sí, normalmente cada vez que viajo a la Ciudad de México. sí está cerca bueno, relativamente sí está cerca del Seminario Teológico Presbiteriano de México, porque Sí, está pegada a la colonia Chimaldistac. sí, sí, el famoso seminario, que lleva Sí, más el nombre de la calle que el nombre de seminario. sí, Le dicen más el gracias. Arenal, ¿Es más que? es más el Arenal, Sí, por el nombre sí. de la calle, se quedó por el Arenal. Ah, ok, gracias. De nada, entonces mando de todos modos. La finalidad es que yo busco los libros, se los comparto para que no tengan dificultad. Si lo tienen en físico, pues aprovechelo. Adelante, hermano Luis.
Sí, gracias. Pregunto, ¿va a haber diapositivas? Porque como se está desarrollando la clase y a veces no da tiempo a escribir algunos puntos, pues no sé si vaya a mandar algún cuestionario o algo para irnos siguiendo. Sí, yo les voy a mandar todo lo que es, por decir, la introducción. Yo agarro lo más general, particular. Les voy a mandar todos los temas del concepto de introducción, porque el concepto de introducción va a abarcar su alcance, va a alcanzar temas principales con respecto a qué es introducción, sus advertencias también, concepto de historia, historias y poemas en base a esto. También va a hablar qué es, les voy a mandar qué es teología del pacto para que podamos nosotros tener una idea, qué es el pacto de obras, el pacto de gracia, en este sentido, qué es un solo pueblo, la presentación, y les voy a mandar un concepto que habla de la seguridad. ¿Qué quiero decir? Muchas gracias. Como digo, no Muchas abarcamos gracias. todo. Perdón, hermano Luis, dígame. Digo, muchas gracias porque tenía esa duda. Y Sí, aclarando el comentario que había hecho hace un momento de los se llama reformacionales, no sé si se escucha por sí, allá. sí, estamos teniendo mucho y realmente un tema muy difícil porque lo hemos estado adoptando. Y déjame decirle que conozco pastores que son reformacionales sin saber que son reformacionales. Eso es lo más curioso. Son reformacionales sin saber que son... Y uno va a decir qué es reformacional, ¿no? ¿En qué? Entonces, ellos están trabajando desde, adoptan una ideología desde el concepto católico romano. ¿Cuál es esta? Que creen que primero tienes que ser filósofo para luego ser teólogo. Entonces, que primero es la filosofía para que luego puedas llegar a la teología. Ni uno puede llegar a ser teólogo sin conocer la filosofía. Pero volvemos al mismo punto. La filosofía es un parteaguas que viene desde el concepto humano. Entonces, no puedes determinar teología desde la perspectiva humanista, porque entonces tu teología va a cambiar completamente la visión y el desarrollo de nuestro campo. ¿Cómo lo vemos? Porque ellos van a dividir las esferas de la vida, van a dividir las esferas de la vida, o van a dividir la vida, perdón, en esferas. ¿Qué quiere decir esto? Hay una esfera cúltica, una esfera familiar, una esfera de trabajo, una esfera de amistades, una esfera, pero ninguna de ellas importa si son separadas o se combinan. ¿Qué quiero decir con esto? Tu esfera cúltica apunta sábado y domingo. En ese tiempo tú tienes que ser cristiano. De lunes a viernes es tu esfera secular. Y entonces no importa tu estatus de vida. O sea, no importa lo que tú hagas, al final no afecta tu esfera cúltica. Y tú dices, está un poquito peligroso porque no creemos nosotros en división, no somos de esa manera, sino nuestra centralidad está en la base de que somos creyentes todo el tiempo. O sea, no soy salvo sábado y domingo y de lunes a viernes no. Entonces, son temas particulares, pero vuelvo a lo mismo, no es el tema de la clase hablar de el concepto reformacionalista, que sí es preocupante porque sí está llegando, sí está viniendo fuerte, sí está pegando. Y lo curioso es que hay pastores que están adoptando esta filosofía porque uno de los problemas que hemos tenido, y por eso es la intención del curso conmigo, es que podamos discernir lo que leemos. Porque si tú no disiernes lo que lees, a veces hay cosas que suenan en los libros muy buenos, suenan muy piadosos, suenan bien, pero desgraciadamente van en contra de un principio bíblico, como el concepto reformacional. Apunta completamente fuera del tema al que nosotros apuntamos. Y bueno, yo digo, no me meto en ese tema ahorita particularmente, no es tema de la clase y todo, pero pues nos desarrollamos. Por eso es importante saber leer también la Biblia y leer bien lo que nos enseña la misma. Partiendo de ello, vamos a hablar un poquito para que nos dé tiempo con respecto a introducción al Pentateuco. Vamos a hacer una introducción general al Pentateuco.
Voy a hablar generalmente de todo este tema y luego, como yo les dije, nos vamos a ir a lo particular, a los libros. Entonces, ahorita vamos a hablar particularmente. Si alguien tiene alguna duda, me puede interrumpir, hermanos, y con mucho gusto le contesto. Vamos a hablar ahora o vamos a abordar el tema general con respecto a el Pentateuco. Y con ello vamos a iniciar con el sentido teológico. ¿Qué es el sentido teológico? ¿A qué nos referimos con esto? ¿Tiene teología el Pentateuco? Por supuesto que sí. ¿Tiene una enseñanza profunda? Claro que sí. No caigamos en el hecho de que pensemos que son libros, como ya está en el canon antiguo, ya no sirven, porque he escuchado en algunas ocasiones que hay gente que nos va a decir, pastor, esto era tema para apuntar a algo, era tema que nos servía para que conozcamos algo, pero ahorita que ya tenemos el Nuevo Testamento, ¿de qué sirve? Porque van a decir ellos, antes era sombra para apuntar a Cristo, pero en el Nuevo ya tenemos a Cristo. Entonces, ¿para qué necesitamos las enseñanzas del Antiguo Testamento? Pues déjenme decirles que sí son útiles y que sí sirven. Y entonces vamos a entrar con el tema del sentido teológico. Eso nos va a ayudar a comprender a qué nos estamos refiriendo. En este sentido, hay palabras claves en el Antiguo Testamento, o los vamos a conocer como hilos de oro del Antiguo Testamento. Son palabras que van a estar muy representativas dentro de todo el Pentateuco y parte del Antiguo Testamento. ¿Cuáles son estas palabras que nos ayudan a nosotros a entenderlo? Voy a mutear algunas personas. Ya muteé para estar bien. ¿Cuáles son? Palabras claves, hay elección, promesa, alianza, ley, tierra prometida, reino o reinado de Dios, monarquía, templo, exilio, Mesías y sabiduría. Estas son palabras que las vamos a encontrar en el desarrollo de todo el Antiguo Testamento y son fundamentales para ayudarnos a entender temas con relevancia a lo que se va a estar tratando. Por eso les repito, son palabras del concepto de elección, de promesa, de alianza, de ley, tierra prometida, reino o reinado de Dios, concepto de monarquía, templo, exilio, Mesías y sabiduría. Si se dan cuenta, estas cosas están en un modo cronológico que nos van a ayudar a entender cómo. Cuando hablamos de elección, hablamos de todo lo que Dios va a hacer desde el Génesis, desde antes de la fundación del mundo, pero también del concepto de elección de un pueblo. Porque una de las cosas que vamos a ver en la narrativa es la elección de un pueblo. Dios no escoge muchos pueblos, escoge un pueblo al cual se va a comprometer. En este caso va a ser primeramente a través de Abraham, pero dentro de ello no solo hay una elección, hay un llamado, sino también hay una promesa. Y nosotros lo podemos ver en la narrativa del llamado a Abraham. Podemos ver el llamado, podemos ver las promesas que se manifiestan. Le va a decir, tú vas a dejar todo eso, vas a ser mi pueblo, pero te haré grande. Bendeciré a las naciones. A través de ti será manifiesto todo eso y de ti saldrá un pueblo que será grande. Pero hay promesas de que les entregaré la tierra prometida o los llevaré a un lugar más estable. Entonces, podemos empezar a ver todo eso en base al desarrollo. Por eso decimos, hay alianzas, hay ley, porque va a entrar la palabra de Dios, tierra prometida que se les va a dar, va a entrar el tiempo de reino o reinado de Dios. Sí recuerdan ustedes que hubo un tiempo donde ¿quién era el rey del pueblo? Dios, antes de que llegara el concepto de la monarquía. Si ustedes recuerdan en esa narrativa, hay un tema que nos siempre me ha llamado la atención, porque Samuel llega delante de Dios, parafraseando la historia, molesto con el Señor,
Y le dice, mire, este pueblo ingrato, está despreciando. Y le dice Dios, tranquilo, si al que desprecian es a mí, no a ti, porque yo soy su rey, yo soy quien los gobierna, y este pueblo era diferente a todas las naciones, pero ahora quieren ser igual a este, quieren ser de esta misma manera. ¿Y qué va a pasar? Y le dice Dios, pues les voy a dar un rey. Y empieza el tiempo de la monarquía, con Saúl, David y Salomón, y va avanzando los temas, luego se van a dividir los reinos, van a pasar acontecimientos, pero por eso va a entrar luego, posteriormente, después del tiempo de reinado, monarquía, va a venir el tiempo va a venir el tiempo que se construye el templo. Si ustedes recuerdan, cuando se construye el templo, David tiene toda la intención de construir el templo, está en su corazón el deseo, pero Dios le dice, no vas a ser tú, si no hay una promesa para su hijo, donde Salomón hace una oración maravillosa con respecto a la construcción y dedica el templo. Después de eso va a pasar un concepto que van a llegar los babilónicos, si ustedes recuerdan, y va a llegar el exilio, el tiempo del exilio, donde ellos van a ir a cautiverio, van a regresar más adelante en su tiempo con Zorobabel, Josué hijo, van a regresar con Zorobabel, con Josué, van a estar y van a tratar de reconstruir el templo, y hay gente que va a decir, pero este templo no va a tener la gloria del tiempo pasado como estuvo en los tiempos de Salomón. Tenemos más o menos la narrativa y la historia, pero empezamos a ver cómo va avanzando, cómo estas palabras, o las que estoy usando, tienen tema fundamental en todo el desarrollo del Antiguo. Luego viene el concepto del Mesías y vienen palabras de sabiduría con respecto a esto. Va a entrar los proverbios, van a entrar temas fundamentales en ese desarrollo. Si se van a dar cuenta, son temas esenciales van a ser notorios en toda la narrativa del Antiguo Testamento. Avanzando en eso, la enseñanza del Pentateuco es fundamentalmente de carácter religioso. O sea, la enseñanza de todo el Pentateuco fundamentalmente es de carácter religioso. Y ustedes preguntarán, ¿por qué? Porque era un pueblo que no sabía tener un Dios. Recuerden, Abraham, ¿cuál es su raíz de Abraham? ¿Abraham viene creyendo en Dios o venía de un concepto pagano? Es pregunta. Pagano, pagano. Un concepto pagano. Exactamente. Entonces, perdón, hermano. Sí, de un concepto pagano. Sí, viene no le escucho muy bien, hermano. Sí, él viene de Ur de los Caldeos, por lo tanto su origen, su tradición es eminentemente pagana. Inclusive su familia, su padre se dedicaba a la elaboración de ídolos. Correcto. Muchas gracias por la aportación. Y sí, ¿qué pasa? Y lo voy a poner en un sentido sencillo con nosotros. ¿Qué pasa cuando llega alguien de un concepto pagano, o sea, viene de la iglesia mayoritaria y entra a las filas? Tenemos que adoctrinar. Es un ejemplo muy sencillito, ¿no? Dios, ¿qué tenía que hacer con su pueblo? Adoctrinar a su pueblo en base. Por eso se dice que una de las cosas fundamentales del Pentateuco realmente es la enseñanza. Es de carácter religioso, porque va a instruir a este pueblo para enseñarlo. Muestra cómo Dios actúa en la historia de la humanidad, haciendo surgir el pueblo de Israel, y enseña la respuesta que el pueblo debía dar a Dios. En el Pentateuco vamos a ver esta narrativa. A ver. Hace que surja este pueblo, pero de igual manera le va a enseñar la respuesta que el pueblo debía tener delante de Dios. Déjenme decirles que una de las cosas que nos va a enseñar el Pentateuco es que Dios no deja muchas cosas a la imaginación del hombre al momento de la adoración, del servicio. Dios es muy puntual en lo que quiere. No nos deja que nos imaginemos
muchas cosas a, yo voy a procurar, yo creo que deberías, Dios va a ser muy certero en lo que quiere que su pueblo haga. ¿Sigue vigente? Claro que sí. Hay muchas de las cosas que siguen vigentes para nosotros y son puntuales en esta enseñanza en ello. Por eso podemos ver uno de esos primeros desarrollos. Esta parte de la Biblia presenta, por lo tanto, el fundamento de la fe y de la religión de Israel. El Pentateuco, por eso decimos, esta parte que es la parte de la Biblia, el Pentateuco, presenta, por lo tanto, el fundamento de la fe de la religión de Israel. Dios va a dar fundamentos a este pueblo que van a ser de la nada. Digo de la nada porque ese Dios lo va a llamar, apartar, hacer lo suyo para un concepto diferente, porque no van a ser igual a todas las otras naciones. Van a partir desde el aspecto que Dios es su cabeza, no necesitan rey, hasta que llegamos al tiempo de la monarquía, que el pueblo empieza con sus cosas, pero un pueblo que se conducía diferente. Y lo vamos a ver en su peregrinar. Una de las cosas que siempre me ha gustado del Antiguo Testamento, si ustedes notan, los otros pueblos no tenían al ejército de Israel. Cuando el pueblo avanzaba, el pueblo no los pueblos no le tenían miedo a Israel, ni decían, oh, qué poderoso ejército de Israel va a cruzar o va a venir. ¿Alguien recuerda la plática cuando entran los espías a Jericó? ¿Qué le dice la mujer a los espías? ¿Alguien recuerda esa frase? Esa parte. Parafraseado. El pueblo estaba temeroso del poder de Dios, los testimonios que había de cómo había actuado con su pueblo, cómo habían pasado el Mar Rojo, había derrotado los reyes anteriores, y todo eso era de su conocimiento, y entró el temor en ellos. Pero hay una frase fundamental en ella. Y dijeron que tuviera misericordia de ella y su familia como ella la tuvo de los espías, que los guardó, los escondió ahí en las cosas que tenía de Sí, su bodega. pero les digo una frase. Hemos El escuchado. pacto, Adelante. hacen un pacto. Ajá. Más, Sí, es que hacen un pacto con ella, ¿no? Ella los va a ayudar a salir de, de donde estaban, de Jericó, para que puedan escapar y con la promesa de que ellos le permitieran salvar, que cuando invadieran a Jericó, los israelitas le permitieran apartar, proteger a la familia de la mujer esta. sí, pero hay una frase antes, y retrocedo un poquito, que le dice, ha caído temor a nosotros, parafraseando la idea, porque sabemos que Jehová les ha entregado esta nación. O sea, ellos no le dijeron, ¿sabes que el ejército de Israel es poderoso? No, su Dios ha entregado esta nación. Realmente el terror que existía en todas las naciones era el Dios de Israel, no al Israel que andaba, sino a este Dios que los guiaba. Y realmente es una de las profundidades muy fuertes con respecto a esta idea. Entonces podemos ver que él va a empezar a dar fundamentos. Esta parte de la Biblia presenta, o sea, el Pentateuco, por lo tanto, el fundamento de fe y de la religión de Israel. La historia de la manifestación de Dios expuesta en el Pentateuco es al mismo tiempo la historia del conocimiento verdadero de parte del hombre. Quiero que podamos entender esto en un sentido un poquito más claro. La historia de la manifestación de Dios expuesta en el Pentateuco es al mismo tiempo la historia del conocimiento verdadero de Dios por parte del hombre. ¿Por qué? Porque en el actuar de Dios, este mismo hombre estaba conociendo a este Dios. Yo siempre digo, siempre antes decía mucho, ¿cómo es posible que el pueblo pudiera haber sido tan ingrato con Dios cuando salieron de Egipto? Si podían ver la Shekinah yendo delante de ellos y la columna de fuego yendo detrás, y cuando tenían hambre solo salían del campamento y extendían su mano y comían. Tenían sed y les salía agua, pero luego recuerdo que también a veces somos nosotros así. O sea, digo, contemplamos la gracia, la misericordia, la bondad de Dios y a veces somos ingratos.
para con nuestro Dios. Pero digo, viendo eso, a lo que yo quiero llegar con esta idea que presento, es que la historia del conocimiento verdadero de Dios forma parte de la historia del hombre, porque en ese tiempo el hombre estaba caminando y Dios estaba enseñando quién era. Entonces van mucho de la mano en relación a esto. A través de profundas experiencias históricas y mediante las palabras de quienes hablaban en su nombre, o sea, en nombre de Dios, Israel llegó al conocimiento de Dios único, trascendente, omnipotente, salvador y misericordioso. Y tenemos una imagen tan clara. ¿Alguien puede leer Éxodo 34, del 1 al 6, por favor? Ahí nos va a presentar una imagen de cómo el pueblo ya estaba aprendiendo a concebir o ver cómo veían a Dios. Es una imagen de Dios que nos ofrece el Pentateuco. Éxodo 34 del 1 al cual, perdón. 6, por favor. Del 1 al 6, amén. Bueno, la palabra del Señor dice así: y Jehová dijo a Moisés: alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana, y sube de mañana al monte de Sinaí, y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como le mandó Jehová, y llevó a su mano las 2 tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Amén. Amén. Ahí tenemos, si se dan cuenta, una imagen, el Pentateuco, o los que andaban en el Pentateuco estaban teniendo con respecto a quién era Dios. Si lo podemos contemplar, dice Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Podemos ver una imagen que nos presenta el Pentateuco de cómo ellos estaban percibiendo realmente a este Dios y nos ayuda a tener una claridad de igual manera. Por consiguiente, el Pentateuco enseña que Dios actúa en la historia de humana, eligiendo un pueblo para ser instruido, ser instrumento, mejor dicho, de salvación con, con respecto a los demás. Ahí encontramos el concepto de elección y esta está fundada totalmente en el amor y la gracia de Dios. Y esto constituye la clave para comprender el desarrollo de la historia que se presenta no solo en el Pentateuco, sino toda la Biblia. En el Pentateuco comienza propiamente con la elección de un hombre, Abraham, y alcanza a todo el pueblo de Israel bajo la medición de otro, que es en este concepto Moisés. Pero nosotros podemos ver con claridad el desarrollo de la elección. Un día el Señor dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre para ir a la tierra que yo te mostraré. Con tus descendientes formaré una gran nación, te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición para otros. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti bendeciré a todas las familias del mundo. El extracto correcto, o digo el extracto profundizando en la idea de Génesis del 1 al 20. O sea, es la idea general de Génesis del 1 al 20, pero nos va presentando esta idea. En desarrollo a ello, el Señor le dijo, vamos viendo cómo se unen estos personajes, Abraham y Moisés, y el Señor le dijo a Moisés: váyanse tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto. Suban a la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y a ellos les dije: daré esta tierra a sus descendientes. Si se van dando cuenta, vemos la unidad en desarrollo. Dios no está hablando de 2 pueblos distintos ni pueblos separados, porque muchas veces podemos caer en tiempos
Digo, ese era tiempo, los patriarcas entraron en el cautiverio de Egipto, pasaron más de 400 años en cautiverio, entonces no es el pueblo de la promesa de Dios, es otra idea o es otra promesa, no es la promesa vigente. Si nos damos cuenta en la unidad de lo que le prometió a Abraham, sigue en la continuidad con Moisés. Esta tierra que juré darle a Abraham, se la voy a dar a sus descendientes. Ustedes son ese pueblo que yo pacté con Abraham, que yo escogí, que yo hice de Israel, es este pueblo que voy a liberar de Egipto. Entonces podemos ver nosotros la unidad de este Dios no dejando en ningún momento su obra. Pero muchas veces vamos a pensar que son pueblos distintos. De ninguna manera es el mismo pueblo. Y ese mismo pueblo que escogió Dios con Abraham en Egipto, somos el mismo pueblo que estamos nosotros actualmente, que somos la iglesia. Entonces podemos ver esa narrativa o esa unidad en ello. La elección va acompañada de promesa. Dios no simplemente escogió a este pueblo, sino que lo va acompañada de una promesa, esta elección. Y la promesa está fervientemente puesta en eso, que Él dice, le daré la tierra que he prometido. La promesa, el Pentateuco, es también el libro de las promesas. En el Pentateuco vas a ver muy claro este concepto. Abraham, los patriarcas, se les prometió la tierra de Canaán a su descendencia numerosa, pero también es un libro lleno de promesas y cumplimiento de promesas, todo el Pentateuco. Entonces sí, es importante entenderlo en base a este sentido, desarrollarlo en base a este desarrollo porque nos ayuda mucho. Al pueblo rescatado de Egipto se le vuelve a prometer la tierra e incluso a toda la descendencia de Adán se le promete la liberación y la victoria frente al mal. Cuando hablamos con ello o notamos eso, recordemos Génesis 3:15. Hay una promesa vigente para todo el pueblo. Hay quienes lo van a conocer como el protoevangelio o el nacimiento del evangelio, pero el evangelio es más profundo que resumirlo solo a 3:15. Eso está desde la eternidad y antes de la eternidad planea nuestra salvación. Pero se puede ver la promesa de redención en Génesis 3:15, pero que es puntualmente aplicada en el desarrollo para todo el pueblo, que es una figura, esa liberación de ese pueblo de esclavitud, ese pueblo que estaba incapacitado para librarse por sí mismo. Es evidente la promesa de una libertad del cautiverio, que apunta a lo que Cristo va a hacer con nosotros. Nosotros estamos en un estatus imposibilitados para salvarnos, imposibilitados para alcanzarlo, pero quien toma la iniciativa de salvar a su pueblo y llevarlo a su lugar es este Dios maravilloso. Entonces, podemos nosotros ver esa narrativa. ¿Alguna pregunta hasta acá, hermanos? Si no, para que yo continúe. Hermano Mario, ¿quiere comentar algo? Está apagado su micrófono. Ahí está. No, no, estaba checando nada más lo del versículo de Génesis 3:15, dijo, Ajá, que habla sobre la simiente de de la mujer. la mujer entre ella y la serpiente, ¿no? Sí, que eso anuncia la obra de Cristo. Ahí empezamos a ver Ajá. Cristo anunciado para la redención de la humanidad. Génesis Sí, se presenta, de la simiente de la mujer vendrá quien los redimirá. Y ahí empezamos a ver sí. la narrativa. Que cuando empezamos a comprender esto, cuando llegamos a Mateo, si ustedes recordarán el capítulo 1 de Mateo, tiene un sentido muy, muy fuerte, porque muchas veces perdemos de vista esto. Mateo comienza con una genealogía, no sé si ustedes recuerdan, pero tiene mucho que ver para darle unidad al Antiguo Testamento, para que podamos entender que esto es un solo texto, lo prometido sigue vigente y sigue aplicable en el Nuevo Testamento y podemos ver la unidad. Muchas veces nos pasa que vemos las genealogías y decimos, eso no, lo brinco, me voy diríamos en mi tierra, me voy a la carnita, a lo jugoso, a lo bueno, y perdemos de vista la genealogía, porque decimos, son puros nombres, pero si vamos dando cuenta de los nombres, nos va a llevar a la narrativa de todo y a la conclusión de que lo prometido es cumplido. Está cumplido, sí. Y entonces podemos ver un poquito en base a ello. Entonces, prosigo, si no hay alguna otra pregunta o
¿Alguien quiere añadir algo, hermanos? Si no, avancemos un poquito más. Vemos aquí en el, Dígame vemos adelante. aquí en el, Ok. vemos aquí en el protoevangelio de la creación de Dios de su creación, se está preocupando él y en el protoevangelio se maneja la salvación de su creación. No sé si me estoy dando a entender. Sí, sí, O sea, Dios hace la creación, sí, y ahí está. El hombre cae en pecado. Me dice Dios, bueno, pues ahí ustedes tienen la culpa, ¿no? Ya ahí háganse bolas. No, dice Dios, yo me preocupo por mi pueblo, por mi creación, y ahí por eso es ahí por eso es la razón de manejar el concepto protoevangelio, que Dios se preocupa por la salvación de su creación, de su pueblo. sí, Gracias. sí, en un sentido esa es la idea general, pero podemos ver que el concepto del protoevangelio va más profundo, porque no solo es un plan emergente de Dios para redimir a su pueblo, porque entonces, si fuera un plan emergente que fue específicamente momentáneo en Génesis 3:15, entonces sabríamos que no tendríamos entonces un Dios omnipotente, omnisciente, Ah, todopoderoso. no, Ajá, sí, es que perdón que lo interrumpa, pastor, hay que tomar en base o sea, se parte de una base. O sea, sí, no se quiere decir que al manejar esto, que sí que ya, no, pues el Señor es todopoderoso, o sea, la mente humana no alcanzamos no, o sea, no hay mente, ¿no? Que entiendas cuál es la omnisciencia, la omnipotencia de nuestro Señor, ¿no? Como Señor creador soberano. Digo, estamos partiendo, a veces cuando uno va empezando, o sea, yo me acuerdo cuando en el catecúmenos va uno, en la primera clase, ¿cuál te nombra? La que se da en la iglesia presbiteriana, la primera clase cuando vas a hacer tu bautismo, pues, pero ahí te van empezando a manejar ese principio para que poco a poco vayas enlazando y entretejiendo y ya al final ya tienes todo el concepto completo de la creación de Dios, de su, ¿cómo se llama? De su potencia, su soberanía. sí, sí, sí es correcto, pero partimos de ello. Pregunta, Sí, ¿te va a hablar del tabernáculo? Sí, cuando lleguemos al tiempo del tabernáculo. Entonces, porque eso se va a estudiar exclusivamente dentro de un libro. Recuerden que estamos en el concepto general. Estoy tratando todo generalmente y luego nos vamos a ir a lo particular, porque la intención es estudiar libro por libro. No nos va a dar el tiempo, porque solo Génesis nos podría llevar todo un semestre estudiando Génesis, la verdad. Pero sí vamos a tratar de tocar temas y el tabernáculo es uno de los temas importantes. ¿Va a comentar algo, hermano Luis Santiago? Que hay una segunda parte, pastor. Ah, bueno, Que sí, haya una segunda parte. primero vamos a tratar de terminar la primera. Sí, porque igual quería preguntar, ¿qué tiempo nos llevaría más o menos estos estudios? Pues yo lo estoy tratando de resumir en 8 clases. Es, es realmente un brochazo lo que vamos a ver de la introducción al Nuevo Testamento, porque es un brochazo. Mi intención realmente, hermanos, como les dije, es tratar de rescatar lo más relevante que yo considero no es la última palabra. Hay más profundidad, realmente hay más profundidad con respecto a esto. Yo voy a tratar de rescatar lo relevante con ayuda de algunos autores que voy a tomar para que podamos nosotros tener por lo menos una carga de lo que es el Pentateuco, su mensaje teológico que es importante, su concepto histórico y su desarrollo literario. Eso en gran parte, como dice, pues vamos a hablar como del tabernáculo, vamos a tocar un poquito de las leyes civiles, el concepto tal vez de la ley ceremonial. No puedo abarcar todo, porque a veces solo eso nos llevaría mucho. Hermana Patti, adelante. Sí, pastor, yo creo que sí deberíamos de contemplar otra segunda parte, porque 8 semanas, honestamente, se me hace que es demasiado poco.
y es demasiado lo que hay que ver, lo que hay que aprender, lo que hay que conocer. Y pues bueno, yo sé que vamos a ir a la par, como dice usted, con otras cosas, pero creo que sí, nos va a hacer falta otra sección para aprender más. Sí, porque ahorita estoy tratando de llegar de lo general a lo particular. Le estoy tratando de dar todo el tema general, un poquito del contexto de ello, para que podamos estudiar los libros de Génesis, Génesis, de todo el Pentateuco en ese sentido, libro por libro. No nos va a dar el tiempo realmente de poderlo, porque me podría llevar casi todas las 8 sesiones solo hablar de Génesis. Y realmente cuando entremos al concepto de ley ceremonial, hay muchísimas cosas que implican en la ley ceremonial. Entran conceptos como temas para la iglesia presbiteriana, como el principio regulador de la adoración, que es un tema que predomina en la iglesia presbiteriana. Ahí salen las pautas, las bases, el desarrollo y entenderlo. Hermano Sergio, David, adelante. Sí, sí entendemos todo esto de que sí es poco tiempo, pero siempre lo que nos ha ayudado en las clases que Dios nos ha permitido por medio del seminario de Jalapa y todo, si yo era con usted, hermano, lo que pasa que aquí yo, por ejemplo, yo entendí tarde, pero ya sí lo tengo ya captado con todas las clases. O sea, es como dijo usted, la palabra es una pincelada, pero cuando ya nos manda usted material, ya complementamos todo, ¿no? Yo, por ejemplo, ahorita ya desde cuando terminamos la introducción a los evangelios y apenas lo estoy yo acabando, pero porque el pastor Luis nos hizo amablemente mandar el material, entonces ya va uno, ya nos da, o sea, lo que pasa es que nos dan la guía y con la con la biblioteca o Bibliografía. bibliografía, como se le diga, ya ahí ya nos complementamos nosotros. Sí, y es entendido que en 8 clases, pues sí, prácticamente es imposible, pero sí es como es como dicen, es usted como un palo que nos va dando la guía, mira, que va así por aquí y acá. Aquí está el material para que Yo me trabajes, ¿no? Y ya eso va a ser de lo que uno primeramente Dios tenga la atención de hacerlo, ¿no? Claro que sí. Gracias. Yo les voy a mandar el material base, tengo muchísimo material en PDF que les puedo proporcionar. O sea, yo no tengo ningún inconveniente en proporcionar libros. Tengo más de 600 libros que creo que en mi vida voy a poder leerlos todos en PDF, aparte de los que tengo en físico, pero si necesitan materiales adicionales de algún tema particular que deseen, también con mucho gusto se los puedo proporcionar. De igual manera, porque hay temas a veces que es difícil a veces conseguir material o con respecto a algo. Pero sigo para que podamos terminar en tiempo y forma. Igual, elección y promesa se ratifican en alianza. El centro del Pentateuco lo constituye la alianza de Dios con su pueblo por medición de Moisés. Pero en esa alianza viene a culminar una historia de alianzas que comienza con Adán en el paraíso y continúa con Noé, Abraham, los patriarcas. Israel se considera con razón de sí mismo el pueblo de la alianza, o en una frase más conocida, el pueblo del pacto o el concepto pactual, porque una de las cosas que va a ser fundamental es el evento pactual de Dios. Y muchas veces hay que entender la idea pacto. Pacto no es como nosotros lo concebimos, porque muchas veces pacto es algo que yo hago con yo y otra persona, llegamos a un acuerdo, pactamos, por decir, voy a vender mi carro y el hermano Pedro me lo va a comprar. Él le gusta el carro, acuerda conmigo darme 10,000 pesos, llegamos a un acuerdo, pactamos que así sea, que una vez que se lo lleve ya no hay reclamaciones y yo me conformo con lo que me va a dar. Llegamos a un pacto y acordamos. Pero en este sentido pactual, el hombre no participa con Dios. El hombre en este sentido está inerte, porque Dios va a pactar consigo mismo, porque el hombre está incapacitado para ofrecer algo en este pacto. O sea, no vino y dijo, Señor, si tú te comprometes a ser mi Dios, yo me comprometo a... No, Dios pacta consigo mismo y por eso la implicación de la perseverancia de este pueblo.
porque este Dios no va a ir en contra de su palabra. Él dijo que el que ha comenzado va a llevar, va a guiar, va a sostener a su remanente hasta el final de los tiempos. Y eso va a pasar con nosotros, nos va a sostener hasta que Cristo venga o nos llame a su presencia si es primero, pero vamos a estar bajo el concepto del pacto que este Dios ha hecho, que en algunos libros ustedes tal vez se puedan topar con esta frase como alianza. ¿Cuál es la idea de alianza? Es un conjunto de que se reúnen y hacen un solo grupo. Entonces, es algo individual en ellos. Por eso es la idea de pacto con Dios en este sentido. Por eso avanzamos un poquito más para que me dé tiempo de terminar. Alianza lleva consigo también ley, porque no puede haber un pacto o una alianza sin ley, que viene a ser como el conjunto de estipulaciones que el pueblo, por su parte, ha de cumplir para mantener su pacto con Dios. En este contexto, la ley adquiere un profundo significado, pues es asimilar libremente el significado de la concepción de la elección que ha recibido. El cumplir representa el deseo sincero y eficaz de conseguir el don de la promesa. No es por concepto de obras, no estamos hablando de obras, no lo van a hacer para conseguir, sino que el pueblo que Dios ha elegido o ha hecho un pacto, también le ha dado una ley, pero este pueblo en entendimiento, como nosotros, vamos a aplicarlo a nuestro tiempo actual. Sabemos que nuestra salvación no es por obras y no la conseguimos por obras, pero entendemos que tenemos una ley y nos conducimos bajo esa ley. Entonces, al conducirnos bajo esa ley, no lo hacemos para alcanzar salvación, sino lo hacemos porque ya hemos alcanzado salvación en agradecimiento. Entonces, este pueblo que se conduce, que ha entendido realmente, perdón, es que pasó mi hija atrás de mí, de arrodillada para que no salga en la cámara y no pude aguantar la risa, la verdad. Disculpe, es que no quería salir de la cámara y se cruzó atrás de mí, agachada y me dio risa, la verdad. Entonces, es más o menos esta idea en este sentido de que no lo hacemos para alcanzar, sino ya lo hemos obtenido y en agradecimiento nos conducimos y andamos bajo su ley. Entonces, en esta ratificación, este pueblo tiene esto, es asumir libremente el significado de la concepción de agradecimiento de estar elegido. El cumplir representa el deseo sincero y eficaz de conseguir la promesa o anhelar esa promesa. La ley de Dios aparece así ella misma como un don, perdón. Pues este término no solo asigna su aspecto de norma que dirige, sino el de intervención salvadora de Dios, de la cual habla toda la ley. Entonces, en base sencilla, esta es más o menos la introducción o el desarrollo del Pentateuco. Vamos a hablar muy brevemente para que puedan ver un panorama claro. Libro de Génesis. Las primeras páginas de la Biblia comienzan con el libro de Génesis, que en griego significa orígenes, o en él se narra la creación del universo. Génesis es la introducción de la palabra hebrea Bereshit, que significa en el principio, que es la palabra con la que empieza el libro más leído del mundo, porque realmente es uno de los más leídos del mundo. Este libro narra cómo recibe su nombre, los orígenes o principios del mundo, el comienzo de un pueblo, el pueblo de Israel. En él aparecen personajes muy importantes en la historia de este pueblo, como Abraham, Isaac, Jacob, que forman parte del grupo llamado los patriarcas. A Génesis se puede dividir en dos formas claramente diferentes. Desde la creación hasta Abraham, que es creación, historia, Adán y Eva, Noé y el diluvio, y la segunda parte, la historia de los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, Jacob y José. Se puede diferir, perdón, Abraham, Isaac, Jacob y José. El libro de Éxodo es la historia de la salida y liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, su marcha por el desierto, la alianza de Dios con su pueblo en el monte Sinaí o el pacto nuevamente. El personaje más importante de esta historia en esta narrativa es Moisés, nombre que según la tradición significa salvado de las aguas. Moisés será el mediador entre Dios y su pueblo, que guiará fielmente el plan de salvación y liberación de este pueblo.
Éxodo se puede dividir en 4 partes: lucha por la libertad y preparación de la salida. Salida de los israelitas de Egipto guiado por Moisés, la alianza en el Sinaí, construcción del tabernáculo, símbolo de la morada de Dios en medio del pueblo. Y brincamos rápidamente. Levítico está dedicado principalmente al culto que los israelitas debían dar a Dios, a las personas que estaban dedicadas exclusivamente al culto, que eran los descendientes de la tribu de la familia de Leví, llamados levitas, de donde deriva el título de este libro. Todas las leyes fueron dadas por Dios a Moisés para que el pueblo de Israel diera culto como Dios deseara. Este libro podemos dividirlo en 4 partes: leyes en torno a los sacrificios, consagración de los sacerdotes, leyes y reglas de pureza real y la ley de santidad. En ellas va a implicar muchas cosas. Y lo último, el título hebreo de este libro, En el desierto, define bastante mejor que el de Números, porque así comienza. El contenido del mismo, al traducirlo al griego, se le puede el nombre de Números, porque en él se expone un censo que Dios mandó a hacer a Moisés de todos los israelitas, de tribus o familias. Las historias que nos cuenta este libro pertenecen en parte a la estancia de Israel en el desierto, experiencia fundamental de este pueblo con su relación con Dios. Este libro se distingue en las siguientes partes: el Sinaí hasta la partida, viaja a través del desierto y en los llanos de Moab. Y voy a culminar con esto y pasamos al tiempo de preguntas o contextos. El libro de Deuteronomios narra las palabras que Moisés dirigió a su pueblo cuando llegaron a los llanos de Moab, a las puertas de la tierra prometida, a punto de pasar el río Jordán. Presintiendo cercando los días de su muerte, quiso dar al pueblo sus últimas palabras. En este libro hay 5 grandes temas: Dios, pueblo, la tierra, la ley, el santuario. El Señor es el Dios de Israel y este es su pueblo, su propiedad, el Dios que ha dado una tierra, la tierra donde fluye leche y miel. Para poder vivir en la tierra de Canaán, el pueblo necesita una ley y un único lugar donde va a dar y rendir culto. Si se dan cuenta, todo está llevando un orden de parte de este Dios. Este Dios creador va a hablar a un pueblo, le va a dar una tierra, le va a dar una ley, va a poner un santuario. Este Dios se compromete a ser Dios de este pueblo y este pueblo, este Dios debe ser su prioridad. Le va a entregar una tierra preciosa donde fluye leche y miel, pero ellos van a vivir en esa tierra, pero para vivir también tienen que tener normas, que es la ley de Dios, donde Él va a dar designios y formas también como este pueblo debe adorar. ¿Alguna pregunta hasta acá, hermanos? Porque ya hablé hora y media. Ya hablé hora y media, digo. En sí, si se dieron cuenta, solo estamos teniendo un sentido, pero un sentido teológico de la introducción al Pentateuco. Lo vamos a narrar más profundo. Vamos a hablar libro por libro. Hermano Sergio David, adelante. Sí, perdón la interrupción. Sí, una pregunta, ¿va a mandar, no sé, algún PDF para reforzar lo que amablemente nos ha dado la clase, por favor? Claro que O sí. sea, para poner, Les voy a o este mandar es uno. dos. Es la, Perdón. perdón. Sí, no, adelante, perdón. Les voy a mandar 2 diapositivas, lo que viene siendo que es una introducción, porque si se dan cuenta decimos introducción al Antiguo Testamento. Les voy a mandar todo lo que es la narrativa, por qué estudiamos como introducción. Nosotros vamos a estudiar la introducción especial, que parte desde el desarrollo de cada libro. Trataremos los temas, como he vuelto a repetir, históricos, gramaticales, en este sentido, análisis del texto, porque cuál es su literatura,
y el mensaje teológico. Solo profundizo estas tres ideas, hay muchísimo más, porque podríamos hacer exégesis, podríamos hacer trasfondos, desarrollos y muchos temas más, pero estos tres temas creo que son fundamentales, porque es bueno saber por qué fue escrito, para quién fue escrito, cuál es la intención, cuál es la literatura que maneja, si es una poesía, si es una prosa, si es un concepto histórico, si es un concepto de ley, una narrativa. Entonces, eso nos va a ayudar a comprender, pero sobre todo también la enseñanza profunda del mensaje. Les voy a mandar todo esto y todo lo que acabamos de ver con respecto a esta narrativa se las voy a mandar. De igual manera, cada estudio de cada libro que yo tenga se los voy a mandar particularmente para que ustedes puedan estar llevando unas láminas o las diapositivas concretas de todo ello. Adelante. Perdón. Aparte de los materiales que nos va a enviar, ¿algún otro que nosotros podamos obtener, no sé, que nos recomiende para seguir estudiando más a fondo? Uno que me gusta, bueno, se los voy a mandar en PDF de todos modos. Uno que me gusta es Temper Longman, Introducción al Antiguo Testamento, un buen libro. Temper Longman. Panorama del Antiguo Testamento, correcto, sí. Ajá, tengo ese, igual creo que en PDF. Como de PDF. Antiguo Testamento. Sí, ese de muy difíciles de conseguir. Me gusta mucho por su sencillez. No sé si han oído del doctor Gerald Niehaus. Los libros Sí. de introducción al Antiguo Testamento, al Pentateuco, muy sencillos, pero muy buenos esos libros. Y si lo quieren conseguir también, lo interesante de esos libros del doctor Gerald que me llama la atención, son libritos así, no son tan grandotes o gruesos, pero tienen mucha enseñanza del doctor Gerald Niehaus. Eso lo pueden conseguir a través de la Fundación Gerald. Creo que los venden de dos maneras. Los venden en físico, los venden en digital. No es comercial para que compren allí, ¿no? Solo digo, a mí me gustaron los libros porque son muy sencillos a la lectura. No necesitas ser un profundo exegeta para entender el libro, la verdad. Por eso me gustó la sencillez de ese libro. Temper Longman es un poquito más, porque al inicio del curso, al inicio de tu lectura, si no entiendes realmente a qué se va a referir, te puedes perder porque va a hablar del personaje Q, del personaje S, del personaje E, los yavistas, todo eso, porque se van a tratar temas del Antiguo Testamento con esto, porque se van a presentar los 4 nombres de Dios en el Antiguo Testamento y van a ser grupos, los que son yavistas, los que son esto, y entonces, si no le prestas mucha atención a la introducción de él, cuando te diga él, no, pues el personaje J, y tú, no sé quién es él, o el personaje Q, que él está hablando de Jehová, o está hablando de los yavistas, de los nombres de Dios en sí, cómo lo estuvieron representando en su tiempo, en su momento. Si no le captamos la idea, es un poquito más técnico pero un buen libro. En base también les voy a mandar uno, Pablo Hoff. No lo he checado, creo que déjame revisarlo. Y les voy a mandar algunos que yo tengo a mano y algunas fotos. Por si lo tienen en físico, son buenos. Hay varios libros. Pero vuelvo a lo mismo, trato de buscarlo más sencillo para que lo puedan entender. No dudo de su capacidad de muchos de ustedes, hermanos, pero pues también pueden ser materiales prácticos para enseñar en la iglesia. Creo que esta es mi intencionalidad también, materiales que puedan ser prácticos para el día de mañana. Porque como nos enseña la homilética, cómo lo decimos o cómo lo enseñamos, podemos tener una carga profunda teológica, pero a veces le enseñamos a la iglesia y la iglesia no comprende. Hay que bajarle en ese sentido, no el mensaje teológico, sino las palabras con las cuales nosotros enseñamos, con sencillez, claridad, para que la iglesia pueda apreciar lo rico, pero lo hermoso de la escritura de nuestro Dios y su mensaje. Miren, la palabra es hermosa, hermanos, en todas las áreas. Me apasiona estudiarla y leerla. Me gusta mucho la escritura porque primero me enseña que sigo siendo un ignorante todos los días que me presento delante de ella, porque no llego a comprender todo y no llegaré a comprender todo, pero es hermosa porque este Dios en su soberana voluntad nos permite
contemplar cosas hermosas. Gracias a Dios, no tenemos que saber griego y hebreo, muchos en ese sentido para llegar a ello, y los que lo saben, qué bueno, lo han estudiado en un seminario, qué bueno. Ahora, por gracia de Dios, la tenemos en español y podemos tener un acercamiento a ella profundo. Hay buenas traducciones de la Biblia. Biblia de las Américas, una muy buena Biblia en su traducción. La Reina Valera, muy útil para estudiarla. Entonces podemos tener acercamientos y hay, hasta si queremos algunas, no soy muy partidario de la NBI, no me gusta mucho personalmente, no, si a alguien le gusta con toda libertad, no soy muy partícipe de la NBI, no me gustan mucho sus transliteraciones al español. A veces siento que pierde la idea de lo que estaba dando, pero puede ser que yo no me he tomado el tiempo tal vez de estudiarla o de revisarla a profundidad. Hay una Biblia de Jerusalén, muy buena en su traducción hebrea, realmente, pero no todas del Jerusalén, porque hay diferentes versiones de Biblia de Jerusalén. Hay una que es muy buena, se me fue el nombre que lleva, la Biblia de las Américas en su traducción es buena, la Reina Valera es muy buena, por eso lo utilizamos y es nuestro fundamento. Entonces, no sé si alguien tenga alguna pregunta, ya me estoy yendo para otro lado. Nada más que el libro que me que comentaste que no lo alcancé a apuntar, el que nos recomendó del Pentateuco, ¿nos puede decir por favor el autor y el título del libro, por favor? Temper Longman, ¿Perdón? Temper Longman, Peter Goldman. Temper. Perdón, ¿me lo puedes repetir de nuevo, por favor? Ahorita lo mandan en el chat, si gusta, más fácil. Bueno, ok, gracias. ¿Alguien? Hermano, Adelante, hermano, alguien que te iba a comentar mucho, hermano. ¿Sí? Se llama Josué Alfaro, hermano, Sergio. Ok, gracias. Sí, yo no lo escucho mucho. Josué Alfaro. Sí, Josué Alfaro. Ok. ¿Y de qué iglesia, hermano? Por favor. Yo soy de Mérida, Yucatán. Gracias. Estoy hasta muy lejos de ustedes. Estoy hasta el calor en todo su esplendor. Mérida, Yucatán. Sirviendo como pastor instalado de la Iglesia Seguidores de Cristo, casi en el centro de la ciudad de Mérida. Bueno, en esta iglesia llevo un año, me acaban de hacer mi llamado a esta iglesia, estaba en otro lado, pero pues es mi primer año en esta iglesia, bastante bendecido por ella y todo. Y estoy casado, tengo 2 hijos y estoy graduado como licenciado en Sagrada Teología del Seminario Teológico. Estoy estudiando la maestría actualmente porque lo que dije al principio, me sigo sintiendo incapaz. Amo lo que hago, me gusta mucho predicar, enseñar, pero siento que todavía me falta mucho y por eso sigo preparándome. Y me deseo, lo hago con la finalidad de servir mejor a la iglesia, porque todo es con beneficio de que el reino de Dios sea expandido, sea realmente llevado con seriedad, con profundidad, porque esa debe ser uno de nuestros deberes. Creo que hablar con verdad. Cuando digo de verdad, no mi verdad, sino la verdad de este Dios. Hermano Luis Santiago, adelante. Sí, pastor, va a facilitarnos su número de WhatsApp para mandar nuestras tareas. Esa sería una pregunta. La otra pregunta personal, sus prédicas, ¿son subidas a las redes o La se verdad, mantiene el anonimato? mi iglesia solo trabaja en Facebook. Oh, qué bueno. El de audios solo trabaja en Facebook. En Facebook pueden buscarme y ahí está la página si gustan. No, ¿Por su nombre o por la iglesia? pueden buscarme por mi nombre y ahí aparecen casi todas. O la iglesia Seguidores de Cristo. Ok, de Mérida, Comparto mi Yucatán. número de teléfono, 9993-426806. Es mi número de teléfono para lo que ustedes necesiten. Recuerden que la primera tarea es leer Génesis. Sencillita. Leer Génesis. Todo el Génesis, ¿verdad? Todo el Génesis, hermano. Porque vuelvo a lo mismo. La intención también. De hecho, ya voy hasta Deuteronomio, hermano. Ya leí Génesis, pero lo vuelvo a repetir. No importa, si ya lo avanzó, hermano, no hay problema.
Son muchos capítulos, sí, son 50. Yo los, Sí, vuelvo a lo mismo, no necesariamente me lo tienen que entregar la otra semana porque no hemos entrado todavía a Génesis. Léanlo con calma, pero recuerden que les pedí que saquen lo más relevante para ustedes, quitando los temas que conocemos. O sea, no de la caída, no de 3:15, no de la Torre de Babel. O sea, lo que para ustedes personalmente es más relevante. Puse un ejemplo al principio. Un hermano me habló, o lo pueden tocar ustedes con respecto a la Trinidad. Empezó a llevarme para mí lo más relevante fue la Trinidad en el Génesis. Dice, yo no la había visto en el Génesis, pero la rescato porque aparece aquí, aparece aquí, aparece aquí, aparece aquí, y puedo ver a la Trinidad completa actuando. Y decía él, me fue a mí sorprendente volver a leer Génesis con esta profundidad, porque yo no había visto, dice él, yo sí entendía que está la Trinidad cuando dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y dije, hasta ahí me quedé con la Trinidad, pero no me había dado cuenta que la Trinidad está en este capítulo, en este capítulo, en este capítulo, en este capítulo, y me llevó de la mano mostrando, me dijo, para mí, creo que relevante fue o impactante fue para mí ver a la Trinidad en Génesis. Porque dice, yo la veía ahí y de ahí brinco al bautismo de Jesús, donde vemos al Espíritu Santo manifestado en paloma, a Dios hablando en el cual tengo contentamiento y a Jesucristo. Entonces la Trinidad completa en un sentido en esta área. Pero decía él, otro de los temas era el concepto de la salvación, cómo aparece, o yo no había visto a Cristo en Génesis, lo habían anunciado, pero yo no había visto a Cristo. Y cuando me entiendo que hay tipologías de Cristo, puedo ver a Cristo ya casi en todo, en el cordero, de la sangre puesta en los quinteles, la roca en el agua del desierto, de la serpiente levantada en el desierto. Entonces podemos ver ese pan de vida que llegaba todos los días, que representaba a Cristo, esa columna que guiaba, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos hablar. Lo que para ustedes, hermanos, sea más relevante. Pido una cuartilla como máximo. ¿Me lo puede hacer en un párrafo? Está en toda su libertad. ¿Por qué les pido en una cuartilla? Porque somos 12, entonces para mí ya son 12 hojas. Ya está extendidito el tema. Y pues adicional a mis clases que yo doy, porque también estoy como maestro aquí en mi presbiterio. Y abrimos un seminario por extensión y en el cual estoy dando clases igual. Entonces, sí, es un poquito. Por eso, cuando hablé con el hermano, con el pastor, él me dijo lunes, pero yo le había dicho que yo solo podía viernes, porque el lunes me toca dar clases a mí fijas en el seminario. Y me preguntó, ¿puede miércoles? Bueno, sí, también miércoles lo tengo libre. Entonces, por eso fue la razón de mover el día de lunes a miércoles, porque yo estoy ocupado los lunes dando clases en un seminario. Entonces, pues estamos para su servicio. Tienen mi número, hermanos. Cualquier duda, necesidad o algo que no entiendan, pueden escribirme. Estoy para servirles, para apoyarles. Entiendo el propósito del desarrollo que se está haciendo. La finalidad es poder aprender de nuestro Dios, poder desarrollarnos y crecer y que sea útil para el engrandecimiento de la obra de nuestro Dios y hacerlo de una manera para exaltar su nombre porque Él es digno de recibir gloria. ¿Alguna cosa más, hermanos? Si no, podemos dar por terminada la sesión. Como yo no estuve al principio, ya vi que por cuestiones técnicas igual no había escuchado lo de la tarea hasta ahorita. Y pues sería sacar, dijo, lo más relevante, ¿no? Como Para un usted, resumen. para usted, ¿qué sería lo más relevante de Génesis? Para usted. Un Para mí, resumen, para usted. Yo importante. lo que yo quiero captar es su comprensión en su lectura. Ujú. ¿Qué es lo que es relevante para ti? Porque lo que es relevante tal vez para mí en Génesis no va a ser lo mismo para usted, para el hermano Luis, ni para el hermano Pedro. Vamos a poder abarcar y luego posteriormente voy a rescatar en alguno de los escritos para que podamos notar nosotros cómo a veces no el mismo tema jalamos todos o no el mismo tema abordamos todos,
porque podemos ver temas tan profundos. Usted puede tocar un tema tan profundo, por decir en algo, y posiblemente el hermano Abraham pueda tocar algo más, algo profundo que es relevante en Génesis. Y eso nos va a traer retroalimentación en este sentido, porque podemos ver la magnitud y la profundidad también de Génesis, cómo la perspectiva nos permite, claro, si salirnos del entorno bíblico. ¿Alguien más, hermanos? Perdón, hermana, resolvió su pregunta, su duda, perdón. Sí, sí, hermano, gracias. Gracias. ¿Alguien más, hermanos? Sí, hermano, perdón, tenga paciencia. No alcancé a capturar el número de su teléfono, uno, y la tarea es en una cuartilla, se refiere a una hoja para hacer la tarea. Es correcto, una hoja como máximo. Ah, ok, máximo, ok. Ahora, perdón la molestia, ¿nos puede repetir su número de teléfono, por favor, Subí para al chat, apuntarlo? ¿Eh? lo puse en el chat, ¿Mande? lo puse en el chat. Ah, ok, ahorita lo checo entonces en el chat. Gracias. Ese es mi número, la Lada 9993, porque es de Mérida, Yucatán. Así es la manera de marcarlo. Sí, ok, gracias. ¿Alguna otra duda? Si no, hermanos, vamos a terminar con una oración, dándole gracias a Dios por este tiempo. Muchas gracias, hermanos, de antemano por su asistencia. Me gozo en el Señor, primeramente, por su interés. Miren que oraré por ustedes, porque yo sé que es un esfuerzo de cada uno de ustedes, particularmente sacar el tiempo, dedicarle tiempo a la preparación de la palabra de Dios. Y miren, los animo en el amor de Cristo a que prosigan en esto. Una de las cosas que hemos perdido actualmente es esto. Las iglesias ya no se preocupan por prepararse, ya no buscan por conocer, y la verdad me da mucho gusto que ustedes tomen esta iniciativa, dediquen este tiempo, porque pues también es tiempo que uno podría estar pasando tal vez con la familia, en alguna otra actividad, pero realmente el estudio de la palabra de Dios siempre es profundo, es bueno y es de bendición para nuestra vida, particularmente para nuestra familia y para nuestra iglesia. Mire que Dios los bendiga en el ministerio que cada uno tiene y está desarrollando en su iglesia. Y me gozo y me alegro realmente por ustedes, hermanos, que han tomado esta iniciativa. Y usted que no es de ahorita, sino que ha sido algo que han estado haciendo ya seguidamente. Y qué bueno que hay este proyecto, y me sumo. Espero poder seguir formando parte del mismo más adelante. Y muchas gracias. Igual le voy a dar al pastor por haberme invitado a poder participar. Así que, hermanos, vamos a orar a nuestro Dios para terminar. Amadísimo Padre, te damos gracias por tu bondad, misericordia, porque tú eres un Dios grande, temible, Señor, pero sobre todo misericordioso, que ha derramado su gracia para con su pueblo, su bondad, que es ferviente y nueva todos los días para con nuestra vida. Gracias, Señor, por tus hijos presentes. Cuídalos en el estado que ellos se encuentren. Guárdalos, Padre. Bendice su ministerio. Derrama tu gracia y tu bondad sobre ellos y sus familias. Permite que nuestro corazón pueda anhelar conocer de ti, que nuestro corazón anhele saber de ti, que sea nuestro deseo más profundo, porque tu palabra nunca, nunca regresa vacía. Gracias te damos por todo, en nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Hermanos, pues Dios les bendiga, y sobre todo porque sé que algunos están afuera de hora. Para mí todavía van a dar las 9 de la noche. Yo sé que para algunos de ustedes creo que ya va a dar las 10 o 11 de la noche. Entonces ya es más tarde. Entonces no quiero robarles más tiempo. Me alargué más. Mi intención era terminar 8:30 realmente, pero Por acá van a ser las 7 apenas, pastor, así que por mí no hay problema. el hermano va a ser las Sí, 7. En mi caso van a dar las 9. Y yo sé que para los que están en Tijuana. Igual aquí en Veracruz. Yo estoy desde las Chuapas. Ok, hermana, qué bueno gusto. Pero yo sé que los que están por Tijuana están a 2 horas delante de nosotros. sí, Para así ellos, es. 9. Temprano todavía. Van a dar las 11 de la noche ya. Ya. No, aquí apenas son las 7, todavía pasan los camiones. No, Aquí aquí en ya son. Jalapa ya van a ser las 9 de la noche.
Pues Dios me los bendiga, hermanos. Mucho gusto. Soy el pastor Josué. Estoy para servirles. Que Dios me los bendiga y me los guarde. Bendecida noche a Bendiciones. todos. Hasta luego, pastor.